Ya, hola chicos, hoy día vamos a hacer el análisis del texto La caída de la casa de Usher. Vamos a partir con algunos elementos literarios, como por ejemplo el autor, que es Edgar Allan Poe, de nuevo, el género y la especie, el narrativo, eso también es un cuento, por lo tanto van a ver un argumento simple, pocos personajes. El estilo es el terror, como todos los textos detectivesco y de terror de Edgar Allan Poe, y su movimiento es el literario. Los personajes, tenemos a nuestro narrador que, al igual que el anterior, participa dentro de los hechos de la historia, y por otra parte no se sabe cuál es su nombre. Aquí dice, este es el invitado por el dueño de la casa, o sea, él llega a esta casa desde el pueblo y es invitado por Frederick Uther. Se presenta como el redactor y se desconoce su nombre. Él parte describiendo cómo era esta mansión y cómo es en este momento, lo que le produce, etcétera, de forma muy extensa. Después aparece Frederick Uther, un artista enfermo de hipocondria, dueño de la mansión donde vive con su hermana. Ese es el dueño de la mansión, ¿no es cierto?, que estaba enfermo y llama a su amigo, que es el narrador. Y por otro lado está Lady Madeline, que es hermana de Frederick. Ella también está enferma, pero de catalepsia. Ya, características. Primero la escena. Desarrollado en la casa de los hermanos Uther. Es desolada, fría y siniestra. Nos damos cuenta que cómo era esta casa, que era una mansión gigante, de acuerdo a cómo la va describiendo nuestro narrador, y vemos que hay humedad, que es una casa antigua, que tiene un poco de siniestra, ¿no es cierto? El tiempo en el cual se relata el texto es otoño. Cuento creado por el autor con narrativa en primera persona. Yo, ¿no es cierto? Él empieza a contar, a relatar cómo es esta casa en primera persona, en un yo. Y el otoño nos damos cuenta por las características que él menciona del ambiente en el cual llega a esta casa. Argumento. La caída de la casa de Uther es un cuento que narra el derrumbe mental de una familia y su destrucción por una enfermedad congénita. La insana relación entre hermanos dentro de la melancolía de la mansión y cómo es el quiebre entre ambos. ¿Ya? Ese es el argumento, el conflicto que se da, que es principalmente la enfermedad de estos hermanos, que es una enfermedad congénita, y la relación insana de ambos, ya que se sentían muy solos y terminan esto. Conclusiones e ideas del autor. Como ya habíamos hablado del autor, ustedes ya conocen un poco de cómo es nuestro autor. El simbolismo del rayo representa la muerte de los hermanos, con esto la desaparición del linaje, que es algo central, un tema principal dentro de la historia, que es el linaje, la historia de sangre que existe en la familia Uther. Acaban con la estirpe, ya que ninguno tuvo hijos, eran lo último de la cadena. Esto lleva a la desaparición de la mansión. Ya no tendría ningún valor esta mansión. La culpa de Frederick Uther al enterrar viva a su hermana se debe a la insana relación que tenían estos. Puede ser llamado incesto. ¿Ya? La soledad lo llevó a generar esta insana relación, ¿no es cierto? Y llegar a enterrar viva a su propia hermana. Bueno, esos son todos los elementos que podemos reconocer dentro del texto.